Queridos amigos, un placer saludarlos hoy, 9 de mayo, pues el calor continúa en este mes fabuloso, que es uno de los meses, yo creo, que más hermosos y fabulosos que tenemos dentro de la primavera. Allá en Chicago, Illinois, nos acompaña el ingeniero Samir Tamer, que también ya está más que puesto para la transmisión de esta noche. ¿Cómo estás, Samir? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Buenas tardes, noches a nuestro querido auditorio. Pues sí, aquí estamos con la mejor actitud, como dicen ya elegantemente, para llevarles a ustedes pues un buen momento de escuchar algo ameno, no sé, un momento de amenidad y de relax también, ¿por qué no? Relajarse de todas las tensiones de la semana. Pues aquí estamos con todo gusto para ustedes. Adelante, Carlos. Muy bien, pues amigos del auditorio, la verdad, muchas gracias por todos sus comentarios que han hecho a través de los diferentes extractos del programa pasado, del episodio número 1. Hicimos ahí unas extracciones tanto de Córdoba como de Huatusco, Veracruz, y bueno, pues muy contento de que estén también dando sus puntos de vista. Muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre un parque muy emblemático aquí en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Un parque, fíjate, Samir, que hace unos años, a partir de hace unos años, se volvió, le podríamos llamar un mini parque temático, en donde se le dio prioridad mucho a la familia, a los niños, en donde los niños podían asistir o pueden asistir hoy en día. Sin embargo, hace unos años podían asistir no nada más a pintar, pintaban acuarelas, te alquilaban ahí todo para que compraras tu equipo para acuarela y ya después te las llevabas a casa como regalo, como premio de lo que había hecho tu hijo. Pero aparte andaba un trenecito ahí alrededor del Parque de San José, se pusieron unos juegos más modernos, toboganes, columpios y una pista, una pequeña pista, en donde también había algunas personas que rentaban carritos, bicicletas, triciclos, motonitas pequeñas para niños infantiles y bueno, pues también infinidad de juegos. Hoy en día están los caballitos, un carrusel, imagínate, todo para que los niños se diviertan y pasen con toda la familia cordobesa y visitantes, pues tardes maravillosas. Ahí se han llevado a cabo conciertos, recuerdo en el año 2003 o 2005 más o menos, un concierto con filarmónicas, en donde en una ocasión se le rindó un homenaje a los Beatles y estuvo ahí, no recuerdo ahorita el nombre de la filarmónica, tengo muy mala memoria, Samir, y pero lo cierto es de que se han llevado a cabo ahí festivales, obviamente del Día del Niño, del 10 de mayo, que por cierto mañana vamos a estar festejando pues a todas las mamás, muchas felicidades, antes que nada, muchas felicidades a todas las mamás que nos están viendo, ya sea en Córdoba, ya sea en Huatusco, en Orizaba, en toda la zona centro del estado. Adelante, Samir. Así es, Carlos, pues es inevitable para nosotros, para los mexicanos y para otros países. La fecha reviste una gran importancia porque rendimos homenaje a nuestra querida mamá. Entonces es inevitable de veras no mencionarlo, es algo que de veras, bueno, para todos suponemos que debe ser muy, muy relevante. Pues fíjate que ahora que mencionabas los parques, Sí. siempre ha sido como interés de las autoridades municipales, pues brindar ¿cómo diríamos? No es un servicio, es algo que diría yo que las autoridades están obligadas a cuidar el bienestar social, familiar, La en fin. recreación familiar, ¿no? La Claro, recreación claro, familiar. lo recreativo. Nosotros recordábamos que, no sé si hasta la fecha esté todavía, lo que tú mencionabas hace unos momentos, de una pequeña pista, era un óvalo, y cómo se divertía la chiquillería dando vueltas en ese óvalo. A mí incluso me tocó, yo tengo como 6, 7 años, una prima de esas que eran bien aventadas,
Dijo, no, vamos a ir a San José, vas a ver. Y, oye, pero no tengo bicicleta. Ah, pero eso es lo de menos. La bicicleta la puedes rentar ahí. Y era de veras una delicia ese óvalo. Parece mentira que son cosas demasiado simples, pero cómo enriquecen ese aspecto recreativo, ahora sí que valga, de estos lugares. A veces las autoridades municipales hacen cosas bárbaras, como, bueno, sale a colación que alguna vez un presidente municipal de Córdoba, ¿cómo recuerdo eso? Le dio por poner en los camellones donde estaban las palmeras y las plantas y los árboles, le dio por poner jaulas de animales de la región. No me digas. Entonces resulta que el parque lo hizo un zoológico, en realidad lo hizo un zoológico. ¿No sabes en qué año fue eso? Mira, esto fue ahí por 1960, entre el 60 y el 65 por seguro. Yo recuerdo que mucha gente pasaba, veía eso, y unos le hacían, perdón por la expresión, le hacían al parque cara de fuchi, o si no, algunos dirigían alguna palabra elogiosa, pero también salían palabras altisonantes en contra de la alcaldía, porque sí fue una cosa realmente, afortunadamente fue pasajero. Lamentablemente no tengo el dato de la gestión municipal de esos días, pero sí fue algo de veras demasiado curioso. ¿Ahí en San José? ¿Cómo llenó? No, el parque principal de la ciudad de Córdoba. En el 21 de mayo. En el 21 de mayo. Sí, señor, así es. No me digas. Sí. Y bueno, es un parque grande, ni hablar indiscutiblemente, tiene 2 explanadas y todo, pero aún así no era ni el lugar ni el momento de poner una exhibición de animales, que bueno, no tenemos nada en contra de los animales, pero oye, eso sí que fue demasiado, en verdad, fue una, no diría yo que una transgresión, pero un absurdo total, porque además, tú sabes, donde tienes animales, pues los aromas, los olores no son tan agradables, ¿no? Y son animales en cautiverio. Pues así se las gastó ese alcalde de la ciudad de Córdoba, Carlos. Pues vamos a ver el siguiente video, Samir, precisamente de una semblanza que hice por ahí, edité, sobre el Parque de San José. Veamos. Veámoslo. Y nada más que jale, porque no quiere jalar. Ya está. Ahí está. No pánico. Donde las calles guardan todavía el eco de los siglos, se levanta el entrañable Parque de San José, ubicado sobre la calle 10, muy cerca de la histórica parroquia de San José Obrero. Este rincón, aquí en Córdoba, Veracruz, hoy lleno de risas infantiles y tardes familiares, es también testigo silencioso de una historia profunda que se remonta a los orígenes mismos de la ciudad. Aquella primera construcción, impulsada por Nicolás de la Torre y Mena en 1699, no fue una obra inmediata. Pasaron más de 2 décadas antes de que en 1721 el templo fuera finalmente consagrado, bajo la advocación de San José, Santa Ana y San Joaquín. Pero la vida del barrio no giraba únicamente en torno a su iglesia. Antes de que existiera el parque como tal, el espacio era una explanada donde el sacerdote, Frank J. Creel, reunía a los niños para enseñarles a jugar béisbol. Aquellas tardes llenas de polvo, risas y sueños sembraron una tradición de convivencia que con el tiempo evolucionó. La antigua plazuela fue transformándose poco a poco en el parque que hoy conocemos. El béisbol dio paso a juegos infantiles y los campos improvisados se convirtieron en áreas de recreación. Sin perder su esencia comunitaria, el espacio se adoptó a nuevas generaciones, manteniéndose como un punto de encuentro para familias y amigos. Pues seguramente ahí estaba la pista que dices, un ladito. Así es. Y que hoy, bueno, pues ya la transformaron, le dieron otro toque para que todos los niños anden jugando por ahí, las bicicletas, los carritos, los movibles prácticamente. Claro.
claro. Fíjate, Carlos, que en torno a la imagen del Parque de San José, pues no, pues está la iglesia, obviamente. La iglesia además es un centro de preparación religiosa, porque los niños que van a hacer su primera comunión, las parejas que se van a casar, que van a contraer matrimonio, tienen que ir ahí justamente a las pláticas en la iglesia de San José. Eso es muy interesante. No estamos muy versados en cómo funciona ese centro de cultura y educación religiosa, pero estamos seguros que sigue siendo un sitio muy, muy venerado, muy recordado. Mi hija, la más chica, fue bautizada precisamente ahí, Okay. en la iglesia de San José. Por Mira eso, nada más. pues tenemos buen recuerdo de ahí. Buen recuerdo. Y me comentabas que también una hermana tuya vivía por ahí, o tía tuya vivía por ahí. Mi prima Rebeca, Prima. Rames Salomón, vivía por ahí, era una persona muy acercada a la iglesia, participaba en actividades y creo yo que hasta la fecha era muy agradable porque la iglesia es como circular, entonces tiene una arquitectura muy interesante que a mí siempre me llamó mucho la atención. Ese es el encanto que tiene San José, tanto afuera como adentro, intramuros, ¿eh? Sí, fíjate que también Pero ahí mis hijas, las dos, hicieron su primera comunión, unas sobrinas sí, hace muchos años, en los 80s me parece que se casaron ahí también en el Parque de San José. Y bueno, pues ahí también fue la misa de mi graduación cuando salí de la bueno. universidad, mis hermanos amigos. Muchos recuerdos Bueno, también. tienes muchísimas razones para apreciar ese parque, Claro. indiscutiblemente, Carlos. Claro. Y fíjense, amigos del auditorio y Samir, que el templo de San José tuvo en su historia muchas desgracias, entre ellas en 1722, un incendio arrasó con la iglesia, obligando a su reconstrucción entre 1725 y 1729. Durante buena parte del siglo XVIII, el templo incluso conservó un techo de paja. Con el paso de los años, durante la Revolución, bueno, pues ya ni te cuento, fue convertido el templo en cuartel militar. Y bueno, pues muchos vecinos fueron testigos de la destrucción de imágenes religiosas. Más tarde, en tiempos de la Guerra Cristera y la persecución religiosa, permaneció cerrado con sus estructuras prácticamente dañadas hasta que en 1940 se emprendió su reconstrucción bajo la guía del párroco Ignacio Leonor Arroyo. Desde ahí se le ha dado mantenimiento al edificio religioso hasta verse como luce hoy en la actualidad, y para que la feligresía tanto de la colonia San José como del resto de Córdoba que llevan a bien participar de la celebración eucarística en este recinto continúen haciéndolo, fortaleciendo su fe católica. Y yo creo que pues es un parque muy importante aquí en la ciudad de Córdoba porque, insisto, aparte está enfrente la iglesia de San José, que también yo creo que pues muchos cordobeses han de tener infinidad de historias, tanto en el parque como en la iglesia, Samir. Así es, Carlos. Es de esos puntos de las ciudades que se vuelven icónicos, porque pasan las generaciones, imagínate cuántas comuniones hacen por año, tantos años que pasan, cuánta gente tiene el corazón puesto en la iglesia de San José y en la zona. La zona es una zona de clase media, tiene incluso varios puntos donde se rentan apartamentos, en fin, y está muy bien comunicada. Claro, antes era como la orillita de Córdoba, limitando ya casi con la avenida 11, sí. Sí, eso era ya un punto ya que iba saliendo de Córdoba para tomar la avenida 11 y después agarrar la autopista Córdoba-Fortín. De ahí también todo eso tenía mucho que ver, Carlos. Estuvo mucho tiempo el padre Antolín Bernardi, que también estuvo en la ciudad de Huatusco, Veracruz, de párroco. Cierto, pero antes de ir a Huatusco, precisamente él estuvo ahí en San José por muchos años también. Sí, Antolín fue precisamente el que bautizó a mi hija.
Mira. justamente. Digo, dicho sea de paso, como decía el antiguo español, ¿eh? Sí. Y otro de los Bien. parques emblemáticos, pues obviamente ya en otra ciudad que vamos a platicar en esta noche, mi estimado Samir, pues es nuestro gran Parque Zaragoza en Huatusco, Veracruz. Sí. El Parque Zaragoza, que bueno, debe su nombre precisamente a este gran héroe de la batalla del 5 de mayo, por cierto, el general Ignacio Zaragoza, y que por la tarde, bueno, en la mañana me parece, o en la tarde, no recuerdo, estaba platicando Miguel Ángel Flores, a quien le mando un saludo bien grande, Saludos también. me dio un dato extraordinario, Samir, que yo no sabía, que tiene un nombre, los portales precisamente de ahí de Huatusco, Veracruz, Jesús González Ortega, los portales, yo no sabía ese dato de ahí de Huatusco, que los portales se llaman Jesús González Ortega. ¿Tú sí sabías, Samir? Fíjate, Carlos, que hace pocos años, hace 2-3 años, platicado con Miguel, que es una persona que es de fácil plática, de fácil amenidad. Se va a reír cuando oiga esto, pero es verdad. Fácil en el mejor sentido de la palabra. Fíjate que yo le pregunté, bueno, reaccionando un poco, ¿no? Le dije, oye, espérame, pero ¿por qué le pusieron ese nombre? ¿Cuándo consultaron a la gente? ¿Quién es este prócer? ¿Quién es este personaje? Y le hice la pregunta como reactivo, ¿no? Dije, mira, no estoy molesto con nada, pero ¿por qué le pusieron ese nombre? ¿Hubo consenso? ¿Hubo digamos, está de moda y perdonen, ¿hubo consulta? Entonces, bueno, mucha gente, yo entre ellos, ¿no? Pero nunca supe quién decidió esta clase de nombres. Muchas veces, y hay que reconocerlo, a veces llegan autoridades que cambian cada 4 años, ¿verdad? Los gobiernos municipales. Entonces, perdón por mi ignorancia momentánea, pero pasan los gobiernos municipales y fíjate que traen sus ideas propias, políticas, de tendencias, etcétera, etcétera. Y a veces, desgraciadamente, quienes sufren las consecuencias, pues son es la riqueza patrimonial de cada lugar, ¿no? Que no debería de ser, pero siempre tratan de dejar una huella en el pueblo, en este caso. Pero aquí sí, de veras, yo nunca entendí, nunca supe el por qué le pusieron así a nuestro querido y venerado parque. No, al parque no, a los portales. Perdón, a los portales. Tienes toda la razón. Fíjate, Samir, que tengo entendido, yo ya había investigado, hoy nuevamente Miguel Ángel me lo nos aclaró. Sí, nos aclaró que mucha gente en Huatusco simpatizaba, pues en esa época, precisamente con el general Ignacio Zaragoza. Y bueno, Jesús González Ortega, acá tengo parte de su biografía, fue un militar y político mexicano, una de las figuras clave del bando liberal del siglo XIX, nace en San Mateo, Valparaíso, Zacatecas, fíjate, es zacatecano, un 20 de enero de 1922, fallece en Coahuila, en Saltillo, en 1881, el 28 de febrero de 1881, y bueno, pues alcanzó el grado de general. Estudió Derecho en Guadalajara, pero no terminó, fue oficinista en el Ayuntamiento de Teúl y dirigió periódicos liberales como Pobre Diablo y La Sombra de García. Y bueno, pues participó obviamente también en esta intervención, la segunda intervención francesa, tras la muerte del general Ignacio Zaragoza. En 1862 Juárez lo nombró jefe del ejército de Oriente y defendió heroicamente la ciudad de Puebla del ejército francés del 16 de marzo al 16 de mayo de 1863 y resistió 2 meses de sitio hasta que el hambre y la falta de municiones le obligaron
a rendir la plaza. Fue hecho prisionero por los franceses, pero se fugó camino a Veracruz y se reincorporó a la lucha. Y bueno, seguramente pues ha de haber habido mucha simpatía con los huatusqueños de aquella época, que yo creo que como tributo, pues por eso le pusieron así a los portales, y que vuelvo a insistir, yo tampoco sabía ese dato. Muchas gracias, Miguel, por habernos recordado. Tú sí lo sabías, Samir, yo no, pero qué bueno que no, tampoco. Lo mencionó. Así, eso es muy valioso. Mira, el punto es que a veces, muy bien, acabamos de oír todo lo necesario de este personaje, pero yo siento que siempre tiene que haber una constancia, digamos una plaquita, un pequeño monumento, alguna cosa que dé la razón del por qué se llaman así los portales. Del parque, pues no hay duda, ¿no? Pero sí siento que tienen que, son muchos años los que han pasado, era otra generación, era otro alcance que tenía la gente en aquel entonces. Entonces, bueno, pues se entiende que es por eso, pero siempre pienso que debe de haber una constancia, aunque sea pequeña, del por qué tal o cual lugar se llama así, ¿verdad? Así es. Incluso y bueno, pues hacer algún acto. Así es, eso es muy importante, rendir ese tributo. Estoy de acuerdo contigo, Samir. Estoy de acuerdo contigo. Y si usted, amigo del auditorio, sabía que así se llamaban los portales del Parque Ignacio Zaragoza, pues qué bueno, ¿no? Comente, es muy importante que nos dé su punto de vista, si sabía o no sabía. Vamos a ver esta semblanza también del Parque Zaragoza de la ciudad de Huatusco, Veracruz, Samir. Bien. Nuestro bellísimo parque, la ciudad de Huatusco, ubicado en el centro de la misma, data su construcción en el año de 1880 por órdenes del jefe político del cantón, Fernando Merino, y el alcalde municipal en ese entonces, Jesús Páez Vela, e inaugurado 18 años después, en septiembre de 1898. Antes de eso, en el siglo XIX, era solo un baldío al que se le denominaba el Llano de Abajo o Plaza de la Amistad, después Plaza de Zaragoza, y se le conoce actualmente como Parque Zaragoza, en honor a don Ignacio Zaragoza. El mencionado parque posee una superficie de aproximadamente 3.690 metros cuadrados, siendo el parque principal y plaza de armas de la ciudad de Huatusco. Por su estilo francés, fue considerado uno de los parques más bellos del estado de Veracruz. ¿Cuántos recuerdos, Samir, no hay guardados? Han servido esos portales de testigos de inmensas generaciones a través de, pues se puede decir que de los siglos, desde el siglo XIX, siglo XX y hoy siglo XXI. ¿Cuántas cosas no sucedieron en esos portales del parque? ¿Cuántas cosas no sucedieron en la explanada del parque? Y bueno, pues tú me contabas la anécdota precisamente cuando levantan lo que es parte del suelo del Parque Ignacio Zaragoza. Te tocó a ti ser testigo de eso, ¿verdad, Samir? Fíjate que corría el año como de 1900, tal vez 64, 65, cuando las autoridades municipales, no tengo a la mano el dato, era la Chata Castillo, al frente, la Chata Castillo. Probablemente sí. Fíjate que les dio porque el parque adolecía de chipotes,
losas de piedra preciosas que hay, que algunos les llaman adoquín, no sé qué es lo correcto, pero estaba desarreglado el parque. El parque tenía de veras muchos problemas. Levantaron todo eso, lo levantaron y lo volvieron a poner, pero de veras fue una cosa relevante porque quedó muy bien, o sea, Huatusco que no tenía, por decirte algo, una explanada donde poner la bandera, no había, yo recuerdo que no había, estaba el lugar, pero no lo habían arreglado de tal forma que rindiera el suficiente homenaje a nuestra bandera patria. Estaban siempre, había un monumento a Miguel Hidalgo que estaba del lado de la iglesia de San Antonio. Frente. Aquí la cosa, sí, frente a la iglesia de San Antonio. Aquí lo interesante es que ahí cruzaba la calle, una calle más del pueblo. Pues a alguien se le ocurrió la genial idea, y lo aplaudo de veras, no sé quién fue, de decir, pero ¿por qué calle? Mejor vamos a extender la explanada del parque para unir literalmente la explanada del atrio de la iglesia de San Antonio. Eso fue realmente genial, fue genial. El parque ya de por sí estaba bonito, empezaron a tener un poquito más de cuidado en su arreglo, en su validez como punto importante del pueblo, y quedó lo que es ahorita. Ahorita tenemos de veras en Huatusco un parque realmente precioso. No sé si se han heredado el gusto o ven que no hay que hacerle nada, pero es un punto de verdad muy notorio de nuestro pueblo. Gisela Rubach, una queridísima amiga, saludos a Gisela. Politóloga, saludos Gisela, dijo una cosa en una conferencia, impartió una conferencia de algunos de los temas interesantes que ella es una experta, y me acuerdo que de paso tocó en su alocución, tocó lo que era Huatusco, sus calles, y recuerdo, se me quedó muy grabada la frase que dijo, Huatusco ha crecido mucho, ha crecido demasiado, no hay dónde estacionarse. Lo dijo con un entusiasmo muy especial, no hay dónde estacionarse. Eso era para admirarse y también para espantarse. Yo recuerdo que le dije a alguien, le digo, oye, acaba de decir Gisela Rubach algo que es ciertísimo, en verdad, no hay dónde estacionar. Huatusco es un lugar que yo, después de algunos años de radicar en los Estados Unidos y regresar, me admiró mucho el pueblo. Ha crecido de manera enorme, entonces todas sus obras municipales, en fin, tiene muchas cosas que lo han cambiado mucho. Y lo han cambiado mucho para bien. Huatusco, en verdad, por lo menos esa zona del parque y hacia arriba, de veras, qué felicidad que hayan arreglado todo eso como se debe y como lo merece. Así es. Fíjate, acá tengo los datos que en los años 30, bajo la administración del alcalde en turno de esa época, Manuel Rosero, se derribaron todos los árboles de trueno que circundaban el parque y suprimió ahí la calle 7. Ahí era una calle, lo que es la que viene de la Trinidad, todo eso era una calle, lo suprime en los años 30, frente al portal del hoy Palacio Municipal, se le puso todo eso cemento, y obviamente la población empezó a hacer sus críticas, y decían que en vez de ir al parque iban a ir a un asoleadero, ¿no? Que parecía eso, asoleadero. Y bueno, pues nunca se escapa un alcalde de las críticas de la sociedad huatusqueña. A mediados de los años 50, bajo la administración del presidente Leonardo Muñoz González, se derrumbó el kiosco que se encontraba ya muy deteriorado y se mandó a construir el que hoy todo mundo conoce.
hasta la actualidad. Y en 1962 la profesora Celeste Castillo Moreno, que bueno, pues le decían todos los huatusqueños la Chata Castillo, pretendió retirar las losas de piedra que circundaban al parque, pero muchos grupos representativos de la ciudad, entre ellos pues un grupo encabezado por el cronista de Huatusco, don Marcelino Alejandro López Páez, y este dato me lo dijo él, pues se pusieron con varios ciudadanos de acuerdo para ir a oponerse a tan aberrante proyecto pues de la presidenta, ¿no? La primera presidenta de Huatusco, cabe resaltar acá, que hubo en la historia de Huatusco, la maestra Celeste Castillo Moreno. Y bueno, pues este comité pro defensa del Parque Zaragoza y con apoyo incluso económico de la ciudadanía, lograron que no se retiraran las losas y que se grabaran ahí una losa grabada, no sé si lo recuerdes, Amir, que dice, aquí en 1962 Huatusco reafirmó su tradición. Y bueno, pues esas losas se encuentran ahí como testigos también del tiempo en el suelo de este Parque Zaragoza. Pues qué episodios, ¿no? Y recordarás que hace unos años también fue muy criticado en la administración pasada, pues el ahora ya alcalde que ya pasó a mejor vida, Ventura de Munner, porque en sus primeros meses, o más bien en el primera Navidad, recuerdo que ahí en Huatusco llegó una pista de hielo y bueno, pues maltrató el piso y bueno, pues mucha gente se indignó, lo criticaron muchísimo por ese lamentable hecho, pero que pues ya forma todo eso parte del pasado, forma parte de la historia. Igual forma, tú recordarás, Amir, porque te ha de haber tocado, que ahí en el kiosco, en los años 70, finales de los 70, el don Antonio Jaca, que era un periodista muy destacado de Huatusco, había abierto ahí una cafetería en ese kiosco, y bueno, pues había una rocola que era la que sonorizaba prácticamente todo el parque, porque era una rocola que estaba yo pequeño, porque vivía yo frente al parque, y andaba yo con mi triciclo y siempre canciones de Camilo Sesto, de Roberto Carlos, de los Beatles, estaban sonando fuerte en la rocola, con la mayoría de estudiantes de la Bachilleres Huatusco, que estaba ahí cerca, en donde hoy en día es la biblioteca, ahí por muchos años fue la Bachilleres Huatusco. ¿Recordarás esas remembranzas, mi estimado Samir? Sí, cómo no, Carlos. Tengo que mencionar también, porque es justo hacerlo, que ahí mismo, en las entrañas del parque, está un busto de don Ernesto García Cabral. Había yo mencionado que estaba el busto de Hidalgo de un lado, y me acuerdo que nos aprendíamos de memoria lo que decía el monumento, el de Hidalgo, decía al Messi con el primo. Me acuerdo que era una primera frase de una placa en italiano, que por cierto le pusieron ahí. Es notable que ponen la estatua de Ernesto García Cabral, no sé si sea lo adecuado decirlo, porque es un busto. El resto del cuerpo de ese busto es una piedra de una sola pieza, que alguien me dijo que la habían traído de la región de Río Seco, ahí cercano a Huatusco. Haciendo una suma, fíjate, fueron 2 calles que se cerraron, la que tú me mencionabas de la capilla la calle 7, pero también la otra calle que yo te menciono, que une la calle 9, une el atrio de la iglesia de San Antonio con el parque. Eso fue magnífico, porque todo espacio que esté destinado a que los peatones lo disfruten, de veras que es digno de veras de aplaudirse. Fíjate, tú mencionabas en una de las piezas de video que vimos. Espérame tantito nada más, déjame acotar que esa calle, la calle 9, ha de haber sido como a mediados de los 80s cuando se cierra, porque yo recuerdo que en la primaria todavía participé en una carrera de bicicletas que salíamos del parque y todavía nos formaron, todavía estaba esa calle, de ahí salimos, de ahí íbamos a la primaria, dimos una vuelta a la manzana
y de ahí salimos. Porque alguien dijo, fíjate, de manera jocosa, ¿no? Dijo, ¿para qué? ¿Para qué queremos, y perdón por la palabra, esa chinche, porque no voy a decir el nombre, esa calle ahí, que usan nada más para que dé vuelta el ADO? Alguien dijo eso, a mí me dio mucha risa, dije, bueno, pues, qué imaginación. Esa calle no la usan para que dé vuelta el ADO, ¿para qué? Mejor la cerramos y la prolongamos. Y de veras fue una idea genial. Todo lo que sea para el peatón, repito, es realmente notable. Una cosa que de los barrios de Huatusco, lo menciono, dicho sea de paso, como decía el escultor del Tenorio, el barrio de arriba, y este es dato de mi querido maestro y amigo Miguel Ángel Flores Rodríguez, el barrio de arriba era el barrio Machanca, así le decían. Tenemos que preguntarle a Miguel por qué se llama así, y el barrio de abajo, que tenía el Parque Zaragoza y toda esa parte que incluía Santa Cecilia y cosas de estas, pero tengo información, ojalá nos pueda corregir alguien del auditorio, pero tengo información que el barrio de arriba era ya una población pues prácticamente más indígena, y en el barrio de abajo pues era una población pudiente, que ya era una mezcla más españolizada y pudiente. Entonces creo que por ahí va esta división del barrio de arriba y barrio de abajo. Y barrio de abajo, pero es muy interesante el nombre. A mí me llamó siempre mucho el nombre, la atención, y estaban orgullosos. Me platica Miguel que era toda una cultura que había allá en el barrio de arriba, el barrio Machanca. Así que con mucho orgullo y gusto lo mencionamos, Carlos. Sí, y fíjate también algo que me llama mucho la atención, porque supongo que deriva el embellecimiento del parque posteriormente, todavía a finales del siglo XIX, con ese aire afrancesado. Creo que deriva precisamente del porfiriato. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque Porfirio Díaz pues le tenía una fuerte admiración a la cultura francesa. Fíjate qué ironías y qué contrastes. Él los combatió precisamente en la batalla del 5 de mayo también. Y posteriormente, cuando llega a ser presidente de la República, bueno, pues arma buenas relaciones con Francia, a tal grado de que pues allá se fue cuando inicia la revolución, allá murió. Y bueno, pues México tenía ese aire pintoresco, prácticamente afrancesado. Porque Porfirio Díaz, bueno, pues tenía esta admiración hacia Francia, y me imagino, a lo mejor estoy equivocado, que probablemente el Parque Ignacio Zaragoza de la ciudad de Huatusco, Veracruz, por eso también tenga ese tinte afrancesado, Samir. Sí. Y bueno, sobra decir que todo ese rumbo antes del parque, donde está la Casa de los Leones, la Casa Landa, en fin, había 2, 3 cosas que le daban ese toque especial al barrio de abajo. Totalmente. Entonces, vale de veras mucho la pena recordar eso, y más ahora que creo que algo se va a hacer con la Casa de los Leones, ¿no, Carlos? Sí. Bueno, eso ya no me toca decirlo, porque vaya, no. Hay un proyecto, yo lo digo, porque un pajarito ahí luego me dijo. Sí. Fíjate, Samir, que mencionabas hace unos momentos sobre el busto de Ernesto García Cabral. Sé que ahí están los restos, precisamente. Ahí están los restos en la base, sí, yo tengo fotografías de eso. Sí, a ver si nos las justamente, compartes, ¿no? cuando pusieron los restos del Chango Cabral ahí, fue mucha gente. Me acuerdo que, bueno, no una cosa así exagerada, pero había gente interesada en la historia, en fin. Estaba doña Lalis, su esposa, algunos de sus hijos,
estaba Ernesto, estaba ah, ah, Eduardo, por cierto, también estaba ahí, y están al pie, justo al pie de la piedra, hicieron un nicho de cemento, y ahí en una urna especial muy bonita, depositaron los restos. Ahí estaba Marcelino López. Yo tengo una foto donde está el monumento, está la gente, y está Marcelino con la cámara en la mano, tomándome una foto y yo tomando una foto de él. Bueno, es una anécdota demasiado particular, pero efectivamente ahí están los restos de Ernesto García Cabral. Fíjate que don Marcelino precisamente eso lo destacó, y él me lo decía en vida en una ocasión que platicábamos. Dice, yo todo lo he documentado con fotografías, dice, porque muchas personas dicen, ocurrió esto, ocurrió el otro, pero si no tienes una evidencia fotográfica, ¿quién te va a creer? Dice, yo por eso lo tengo documentado todo con fotografías. Pues ya nos vamos, Amir. Muchas gracias, amigos del auditorio, por habernos acompañado. Antes de despedirnos, Amir, quiero pues agradecer a las personas que nos hicieron comentarios sobre el carnaval de Huatusco. Dice Brenda Liz Méndez Griego, le mandamos saludos. Dice, mi papá fue rey del carnaval en el año 2000, como no, mi buen amigo Leobo, un saludote para toda su familia, mi buen amigo Eric Méndez, también un saludo. Víctor Efrén Vázquez dice, Ursino fue alcalde en el año 2000, en los años 2000, y no en los 90s. Y dice, y en los 80s, el carnaval ha haber sido inicios entonces de los 80s. Yo había dicho que en el 78 y 79, me equivoqué en la fecha. Seguramente ha de haber sido en los 80s. Dice, la reina fue el Balaura Arenas. Muy bonitos desfiles que se vivieron con las bastoneras de Maite Aguilar y los bailes con actuaciones de María Victoria, el Charro Avitia, Jorge Saldaña y un gran elenco. A ver, nada más, ahí sí recuerdo que María Victoria estuvo en Huatusco y junto con el Charro Avitia, pero fue en el centenario, que fue precisamente en los 80s. No sé si coincidió con el carnaval de Huatusco, no lo sé, pero sí recuerdo de María Victoria, porque allí en el negocio de mi papá, ahí había precisamente publicidad del centenario y estaba ahí María Victoria, ¿no? Y recuerdo que mi papá guardó esa publicidad porque decía que le encantaba y que era su novia, ¿no? Bueno, era las ideas de mi papá. En los años 90, dice, 1995, mi papá fue también rey del carnaval, Miguelón Islas. Pues muchas gracias por habernos hecho sus comentarios. Bonito recuerdo. Así es. Sí. Y bueno, pues infinidad de recuerdos, pero pues ya no nos da tiempo, mi estimado Samir. Ya en otra ocasión seguiremos haciendo remembranzas de Córdoba y de Huatusco. Gracias, Samir. Gracias, Carlos. Bueno, como decía Viruta, el de Viruta y Capulina, decía, bueno, no lo compramos, pero lo dejamos tratado. Así que aquí, así es. No lo compramos, pero lo dejamos tratado, decía Marco Antonio Campos, por cierto, el famoso Viruta. Bueno, pues hasta la semana que entra, si otra cosa no sucede, aquí estaremos con mucho gusto para echarnos una platicada amena y sabrosa. ¿Verdad, Carlos? Haciendo remembranzas de Córdoba y de Huatusco. Felicidades a todas las mamás por este 10 de mayo y gracias por vernos, amigos del auditorio. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias.